A ver, ¿qué es la ética en realidad? Solemos pensar en ella como una simple lista de reglas, de lo que se puede y no se puede hacer. Pero, ¿y si su verdadero significado fuera algo mucho más profundo? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea. Vamos a explorar una visión de la ética que no trata de limitar, sino de llevarnos a nuestro máximo potencial como seres humanos. La cosa es que casi siempre asociamos la ética con un código de conducta, ¿verdad? No mientas, sé honesto, ayuda al prójimo, un montón de deberes que a veces sentimos que nos limitan la libertad. Pero, ¿y si esa visión se quedara un poco corta? ¿Y si la ética en el fondo no fuera una jaula, sino más bien un mapa hacia la plenitud? La clave de todo esto está, como casi siempre, en el origen de la palabra. Ética viene del griego ethos, y sí, uno de sus significados es costumbre, de ahí viene nuestra idea de las reglas, pero es que esconde otro significado mucho más potente, el lugar propio de algo, su propósito, su función esencial. Piénsalo, el ethos de un martillo es clavar. Pues siguiendo esa lógica, la ética no iría solo de seguir costumbres, sino de algo mucho más grande, descubrir cuál es nuestro lugar propio como personas. Venga, pues con esta nueva perspectiva en la cabeza vamos a dar un paso adelante. Vamos a explorar un enfoque ético que, como decíamos, no se queda en aplicar leyes a rajatabla, sino que busca algo mucho más fundamental. Aquí tenemos, digamos, las dos grandes maneras de verlo. Por un lado, la ética legalista, que es como tener un manual de instrucciones, una ley para cada caso que nos impone deberes y punto. Pero por otro tenemos la ética realista. Y esta es diferente, no empieza con una regla, empieza con una pregunta. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? Su objetivo no es imponer, sino invitar a descubrir y desarrollar lo que estamos llamados a ser. Vale, para entender bien este enfoque realista, necesitamos una definición un poco más formal, más de libro. Vamos a tratar la ética como lo que es, una ciencia, y vamos a desglosarla pieza por pieza para ver todo lo que abarca. Bueno, aquí está la definición académica. Y sí, de primeras puede sonar un poco a trabalenguas, ciencia especulativamente práctica. Pero que no cunda el pánico, vamos a ir paso a paso, y verás cómo tiene todo el sentido del mundo. Empecemos por el principio. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Pues en su sentido clásico, una ciencia es un conocimiento cierto por causas. O sea, no va de opiniones. La ética aspira a ser una ciencia porque busca verdades universales sobre qué es el bien para el ser humano, basándose no en lo que una cultura u otra opine, sino en lo que somos por naturaleza. Y aquí viene la parte que suena más rara, especulativamente práctica. Es como las dos caras de la misma moneda. Es especulativa porque su método es la reflexión, es conocer por el placer de conocer. Pero es práctica porque su objetivo final no es quedarse en la teoría, sino guiar nuestras acciones para que alcancemos esa plenitud de la que hablábamos. En resumen, es pensar para vivir mejor. Y llegamos a una distinción que es clave. Ojo, que la ética no se ocupa de todo lo que hacemos. No le interesan los actos del hombre, que son las cosas que hacemos sin pensar, de forma involuntaria, como respirar o que nos lata el corazón. Se centra solo y exclusivamente en los actos humanos, aquellos que hacemos con libertad, con voluntad y con conciencia. Y el criterio para decir si son buenos o malos es muy claro. Nos ayudan a desarrollar nuestro potencial o nos alejan de él. Muy bien, ya tenemos el qué es la ética dentro de este marco. Pero ahora viene la pregunta del millón, el para qué. O sea, ¿cuál es el propósito final, el motor que está detrás de todas nuestras acciones? Aristóteles decía algo que es fundamental para entender esto. Toda acción humana, sin excepción, busca un bien. Esto puede sonar un poco raro porque ¿y las acciones malas? Pues la clave es que incluso cuando alguien hace algo objetivamente malo, esa persona lo hace porque en ese momento lo percibe como un bien para sí misma. Por muy equivocada que esté, claro. Y esto nos lleva a un argumento lógico que es brillante. Piénsalo. Estudiamos, que es un bien, para conseguir un trabajo, que es otro bien. Queremos el trabajo para ganar dinero, otro bien. Y el dinero ¿para qué? Si esta cadena de un bien para conseguir otro bien fuera infinita, nada tendría sentido, sería absurdo. Por lo tanto, por pura lógica tiene que existir un bien final, un bien absoluto que queramos por sí mismo, y no como un escalón para otra cosa. Y este bien absoluto, que tradicionalmente llamamos felicidad, choca frontalmente con las tesis relativistas. El relativismo nos da dos salidas. O sigues la moral de tu sociedad, pero claro, en un mundo con tantas morales, ¿cuál eliges? O sigues tus propios deseos, pero ¿son nuestros deseos una guía fiable? A menudo son contradictorios, o los hemos aprendido sin más. Frente a ese caos, la idea de un bien final nos ofrece una especie de brújula universal. Vale, pero toda esta idea de un bien absoluto, de una ética realista, ¿se sostiene sobre algo sólido? Pues sí, y tanto que sí. Se apoya en dos pilares filosóficos enormes que vamos a ver ahora mismo. El primer pilar es la propia realidad, la metafísica. Por un lado está la idea de realis,
Lo bueno es lo que se ajusta a la realidad objetiva, a cómo son las cosas de verdad, nos guste o no. Y por otro, y esta es potentísima, la idea de actualis. Lo bueno es el movimiento, el proceso de perfeccionarse. Partimos como un bloque de mármol con un potencial y la vida ética consiste en ir esculpiéndonos para sacar nuestra mejor versión. Es el viaje del ser al llegar a ser. Y el segundo pilar somos nosotros mismos, nuestra propia condición humana. Tenemos dos capacidades que son la base de todo. Primero, una inteligencia capaz de conocer la verdad y de saber qué es lo bueno. Y segundo, una voluntad libre para poder elegir ese bien. Esta libertad es absolutamente crucial, porque si no fuéramos libres, la palabra moralidad no tendría ningún sentido. No seríamos responsables de nada. Venga, pues ahora vamos a atar todos los cabos. Tenemos la búsqueda de un bien absoluto, tenemos los fundamentos en la realidad y en nuestra capacidad de elegir. Todo esto converge, como un río que llega al mar, en un único destino, el verdadero fin de la vida humana. A ver, ¿qué es ese fin último, esa felicidad? Porque hay varias teorías sobre la mesa. El hedonismo nos dice que es el placer, pero claro, el placer es fugaz, es insuficiente. Freud defendía que al fallar el placer buscamos la autoconservación, pero eso no explica por qué hay gente dispuesta a morir por un ideal. La felicidad aristotélica es otra cosa. No es un sentimiento, es la posesión estable de un bien perfecto que sacia todos los deseos. Casi nada. Para entender qué es ese bien perfecto necesitamos una palabra griega que es una maravilla. Ergon. El ergon es la función propia de algo. El ergon de un ojo es ver, el de un pájaro es volar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el ergon del ser humano? ¿Qué es aquello que solo nosotros podemos hacer? Según Aristóteles, es el ejercicio de la razón. Y con esto llegamos a la gran conclusión. La verdadera felicidad no es algo que nos pasa, no es un estado de ánimo, es una actividad. Concretamente, es el mejor acto de nuestra mejor capacidad, la razón, cuando se dirige hacia el objeto más elevado que existe, el bien supremo. Es, en definitiva, la plenitud que se alcanza al perfeccionar aquello que nos hace genuinamente humanos. Y con esta reflexión final lo dejamos. Si la clave de una vida plena, de la felicidad, es el ejercicio de nuestra capacidad más propia, que es la razón, la pregunta que se queda flotando en el aire es ¿qué significa, en pleno siglo XXI, vivir una vida racional? En nuestras decisiones del día a día, en el trabajo, en cómo nos relacionamos, es una pregunta que da para mucho. Gracias por habernos acompañado